Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como siempre, queridos niños, nos encontramos para aprender tantas cosas lindas en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Todos, entonces, queridos niños, tenemos que aprender cosas nuevas y aquí tenemos siempre a nuestros compañeritos que nos van a ayudar y ustedes también, todos están invitados. Vengan, ahí tienen el numerito, llamen, escriban, digan, yo también quiero aprender con Jesús y yo también quiero participar del programa de televisión para enseñar algo y todos podamos aprender cosas lindas. Bueno, queridos niños, ¿cuál va a ser el tema que hoy nosotros queremos reflexionar? La iglesia en la actualidad. La iglesia en la actualidad, es decir, ¿qué significa esta iglesia? No se olviden que iglesia quiere decir comunidad. Las personas, cada uno de nosotros, formamos iglesia. En estos días, niños, no sé si ustedes anotaron o ya se olvidaron, pero cuando hablábamos de iglesia, cuando hablábamos de comunidad, decíamos que cada uno, está la iglesia con mayúscula, que se refiere a las personas, y está la iglesia con minúscula, que se refiere al edificio, al ladrillo, por decirlo así, queridos niños. Lo importante es la iglesia que somos comunidad. La iglesia que somos cada uno de nosotros. Pero para esto vamos a iluminarnos y vamos a saber, queridos niños, aquí que estamos nosotros, les vamos a proponer leer, y ustedes también tienen que tener su Biblia, y vamos a leer este pasaje de la Biblia. Vamos a leer este pasaje que nos trae hoy Dios y que nos regala para que entendamos, para que escuchemos lo que significa una verdadera comunidad, una verdadera iglesia. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños, alabar siempre al Señor. Cuando nosotros decimos que estamos alabando a Jesús, estamos diciendo que nosotros nos comprometemos, queridos niños. Y si hoy, Pedrito, ¿cuál es nuestro tema? ¿De qué estamos hablando? La iglesia en la actualidad. La iglesia en la actualidad. Emma, ¿de qué estamos hablando? La iglesia en la actualidad. Entonces, aquí hay dos cositas. Decíamos que es la comunidad, pero en la actualidad. La iglesia en la actualidad. Cada uno de nosotros cómo se comporta, cada uno de nosotros qué es lo que hace, cada uno de nosotros en qué se quiere comprometer con el Señor. Entonces, vamos ahora a seguir hablando, queridos niños, y vamos a presentar primero a nuestros compañeritos que están aquí con nosotros. Vamos a ver entonces cómo ellos nos animan y cómo ellos nos ayudan. ¿Cómo te llamas, querido niño? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Pedro Genes, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Pedrito que viene aquí con nosotros, aquí todos juntos estamos, se dan cuenta, él vive aquí en Lambaré también, entonces viene para ayudarnos y queremos aprender y hacer una linda catequesis, ¿verdad? Aquí en nuestra parroquia y sobre todo a todos los niños que pueden usufructuar, que pueden aprovechar de nuestra catequesis y aprender cosas lindas. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos. Yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien, también Emma entonces que viene para compartir con nosotros. Todas las compañeritas y compañeritos de Emma o los compañeritos y compañeritas aquí de Pedrito y las otras que vienen siempre a ayudarnos pueden venir tranquilamente. Todos pueden venir aquí
con tal que tengan de 9 a 12 añitos, queridos niños, para ayudarnos juntos, ¿verdad?, a hacer una linda catequesis de los niños. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Bueno, y entonces vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé llegue a todos los hogares. ¿El Papa? El Papa nos está enviando a Rimini. ¿Nos? Bueno, no te dejaré ir solo. Eso estaría en contra de... Las reglas. Así es, las reglas y... las reglas y... Quiero un poco de vino. Sí. Todos somos pecadores, ya que Dios creó el cielo, pero Satanás creó la tierra. Estas bebidas, esta mesa, este manto, esta carne, están malditos porque el demonio es tan poderoso como Cristo, o si no más que él. Gente de Rimini, escuchen mi plegaria. Solo soy un pobre monje que camina en el sendero de Dios y por eso no les pido dinero ni comida, sino su atención. Escúchenme. Ya que he hecho un largo viaje para traer las buenas nuevas, quiero que sepan que Dios, misericordioso, nos ama a todos. Gente de Rimini. La gente de Rimini está muy asustada y no escucha. También podrías estar predicándole a los peces. ¿Y por qué no hacerlo? Tengo arena por todas partes. Incluso en mi... no importa. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Mis pequeños hermanos los peces, escuchen mis palabras. Ustedes también deben alabar a nuestro santo Dios.
ya que Él ha creado el mar donde ustedes nadan y el alimento que los mantiene vivos. Dios le dijo a Noé que mantuviera su semilla en el arca, para que su especie no pereciera en este mundo, ya que su casa es el agua. Dios les dio escamas en vez de plumas y siempre cuida de ustedes como cuida a los humanos. Él les dio lo necesario para vivir. Y todo lo que pide a cambio es que vivan en armonía con el mundo. Por lo tanto, pequeños hermanos, sean agradecidos y alaben a Dios, así como Él ve por ustedes. Los peces están escuchando la palabra de Dios. ¡Milagros! ¡Aleluya! ¡Milagros! ¡Bendito sea Dios! No crean en eso, no sean tontos. Eso es falso. Nada de eso es cierto. Todo es un truco. ¿Quién sabe si este monje diabólico no echó pedazos de pan al agua? O algo así. No lo hizo, yo ¿Para que los estaba peces aquí. se acercaran a él? ¡Ay, qué sorpresa! También eres un monje. Ustedes dos son impostores, sí. No lo somos. ¿Dices que realizaste un milagro? No es así. Dios lo hizo. ¡Mentira! ¿Por qué no lo pruebas? ¿Qué tienes en mente? Un reto. Veámonos en piazza. Eso. ¡Qué retado! Lo aceptaron. Es increíble. ¿Dónde está? ¿Lo has visto? Yo no lo he visto. ¿Qué tal si él gana el reto? Dios mío, Dios mío. Nos quemarán a los dos. No quiero morir, estoy joven, muy joven. Hermano, te aseguro que nadie va a ser quemado hoy. ¿No lo ves? Hermano, ya debe estar por llegar. Cuidado, ahí viene. Cálmate, estoy bien. ¿Cómo será? Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre en este segundo bloque que comenzamos ya es para profundizar un poquitito más, queridos niños, porque tenemos que saber cuál es nuestro tema del día de hoy, Emma. La iglesia en la actualidad. La iglesia en la actualidad. Pedrito, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia en la actualidad. Juntos vamos a decir, todos juntos, ustedes también que están viendo la televisión. La ¿Cómo se iglesia llama? en la actualidad. Muy bien, es nuestra iglesia que tiene que ser siempre dinámica. ¿Por qué en la actualidad? Porque quiere decir que en el pasado y antes y así entonces cuando nació, siempre se va desarrollando de acuerdo a la necesidad del hombre, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, queridos niños. El principio y el valor siempre se mantiene, que es el amor, la honestidad. Eso significa ser cristiano. Si uno es deshonesto, si uno es mentiroso, si uno es un ladrón, etc., eso no tiene característica del cristiano, queridos niños. Por eso que tenemos que procurar entender, profundizar, saber lo que significa ser cristiano. Muy bien, queridos niños, nosotros ahora vamos a escuchar un poco qué significa esto de la iglesia en la actualidad. Les quiero escuchar a ustedes, queridos niños, miren bien a la cámara y comiencen a enseñarles y a decirle a nuestros queridos compañeritos lo que significa la iglesia en la actualidad. ¿Sabe, padre, que a lo largo de los años cambiaron muchas cosas en la iglesia, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo que Jesús fundó? Muy bien, lo fundamental, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo, eso que Jesús fundó. Qué lindo, gracias Pedrito. Y después Emma. ¿Y usted sabía que la iglesia la forman todos los bautizados? Todos los bautizados. Entonces, queridos niños, ¿quiénes forman la iglesia? Los bautizados. Los bautizados. Todos nosotros que fuimos bautizados somos verdaderamente iglesia. Y esa es la iglesia con mayúscula, decíamos en otra oportunidad. La iglesia con minúscula se refieren a los ladrillos, se refieren a las construcciones, esos son los templos. Pero nosotros verdaderamente, queridos niños, como iglesia somos comunidad. Y eso decía Emma recién, que forman todos los bautizados. ¿Quiénes forman, queridos niños? Todos los bautizados. Bueno, ¿qué más, Pedrito, me contás sobre esta iglesia de la actualidad? Todos los cristianos del cielo, la tierra y el purgatorio forman una comunidad en torno a Jesús. Bueno, eso antes que Emma continúe, entonces es importante que subrayemos lo que acaba de decir Pedrito, que todos los que estamos viviendo, también los difuntos, también los santos, según nuestra fe, queridos niños, estamos en plena comunión, comunión continua, es decir, cada uno en un espacio diverso, nosotros vivos y coleantes, como decimos ahora, pero los muertos también, que nosotros creemos en la resurrección. Los difuntos creemos en su resurrección. Y entonces hay como una conexión continua, queridos niños.
Y esa conexión continua quiere decir que los valores y los principios que nosotros fuimos aprendiendo continúan en nuestra vida. ¿Qué más, querida Emma, sobre la iglesia y la actualidad? Porque Jesús nos dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Ahí está. La presencia de Dios se da, dice, desde 2 o 3 en adelante. Allí, aquellos que se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Qué lindo que es reunirse entonces en nombre de Jesús. Qué lindo que es reunirse entonces juntos, ¿verdad? Para formar y trabajar por el reino de los cielos. Muy bien, Pedrito, ¿qué más me contás sobre esta iglesia y la actualidad? El Papa y los obispos enseñan a Jesús. Quien los escucha a ustedes, a mí me está escuchando. Muy bien, queridos niños. Entonces aquí tenemos 2 frases muy importantes, ¿verdad? Que Emma y que Pedrito nos están diciendo. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas siempre nos enseñan sobre Jesús. Incluso nosotros, ¿cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Y entonces estamos aprendiendo y estamos nosotros caminando y queriendo entender, ¿verdad?, quién es Jesús en nuestra vida. Cómo nosotros tenemos que comprometernos verdaderamente con Jesús. Esto es lo fundamental y elemental, queridos niños. Y después también, ¿cómo decías vos, Emma? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Ahí está. Quien les escucha a ustedes, les dice, ¿verdad? Es decir, si nosotros le escuchamos verdaderamente a papá, mamá, a los sacerdotes, a los que están al frente, ¿verdad?, de la comunidad, ciertamente nosotros le estamos escuchando a Jesús mismo, que habla por medio de nuestros padres. Jesús mismo que está hablando a través de las autoridades. Jesús mismo que está hablando a través de esa persona que está a nuestro lado. Entonces, queridos niños, es tan importante que sepamos eso. Vamos a seguir reflexionando un poquitito más. ¿Qué más, Pedrito, nos contás sobre este tema de la comunidad, la iglesia en nuestra actualidad? El amor debe ser el distintivo de los cristianos. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Qué lindo esto, queridos niños. Por el amor que ustedes se tienen, dice, vamos a reconocer. Ese es el distintivo de cada cristiano. Nosotros entonces tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que querernos, tenemos que ayudarnos, ser generosos, ser caritativos, ser entonces personas amadas por Dios y también nosotros que le amamos a los demás. Queridos niños, vamos a continuar nosotros con nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Y entonces le vamos dando todas esas lindas propuestas a nuestros compañeritos que quieren vivir, que quieren también comprometerse siempre en las cosas de Dios. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre estamos aprendiendo en este tema del día de hoy. ¿Qué es nuestro tema, queridos niños? La iglesia en la actualidad. La iglesia en la actualidad. Y ahora vamos a ver un poco, como siempre, esas preguntitas que son importantes y que son indispensables para que también ustedes, yo pido siempre que tengan su cuadernito y que tengan su bolígrafo ahí para anotar, para escribir, que nosotros podamos saber, ¿verdad?, siempre sobre nuestra fe. Entonces, vamos a escuchar. ¿Cuál es la primera preguntita que tenés, querido Pedrito? Emma, ¿quiénes forman parte de la iglesia? Forman parte de la iglesia los obispos, los sacerdotes y los fieles. Muy bien, entonces esto es tan lindo, queridos niños. Creo que varias veces nosotros hemos hablado ya de la comunidad, de la iglesia. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Los obispos, los sacerdotes, comenzando por el Papa, él es también parte de la iglesia, nuestro líder general, y luego todos los fieles, queridos niños, todos formamos parte de la iglesia por medio del bautismo. ¿Cuál es la otra preguntita que tenemos entonces? Pedrito, ¿quién fundó la iglesia? Jesús. Muy bien, Jesús fundó la iglesia, pero ¿cómo Jesús fundó la iglesia? Y Jesús fundó la iglesia sobre todo con sus enseñanzas. No es que Jesús ya vino así directamente y dijo, bueno, aquí vamos a organizarnos y vamos a hacer un grupo, y ahora ¿quién va a ser el presidente, el secretario? No, Jesús con su testimonio, con su predicación, Él enseña. Jesús ni trajo una doctrina, ¿verdad?, para enseñar así, digo, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que esto. Jesús sobre todo lo vivió. Es el testimonio de Jesús. Y en la medida en que Jesús iba viviendo estas enseñanzas, estos valores y principios, en esa encarnación de Dios en la persona de Jesús encontramos entonces las enseñanzas que después nosotros ahora, queridos niños, ya lo tenemos todo por escrito. Lo tenemos ya hasta incluso en una forma doctrinal. Pero siempre, queridos niños, todo lo que está escrito y lo que viene como regla, mandamiento, es para que nosotros podamos vivir bien. ¿Para qué, niños, son los mandamientos? Para que podamos vivir bien. Como niños tenemos que aprender y tenemos que dar pasos gigantescos, queridos niños, para ser buenos chicos, honrados ciudadanos. Y bueno, queridos niños, así entonces vamos concluyendo hoy nuestro programa. Pero para eso queremos saber, Pedrito, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí que muchas cosas cambiaron en la iglesia, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo que Jesús fundó. Sí, eso es cierto. Muchas cosas van cambiando, muchas cosas lindas, nuevas para adaptarse, ¿verdad?, a la actualidad. Por eso la iglesia es la actualidad. Pero lo elemental y fundamental siempre permanece. Y vos, querida Emma, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí que la iglesia está formada por los bautizados y los sacerdotes. Muy bien. Entonces los bautizados y todos los que son consagrados, es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo en general, queridos niños. Todos somos iglesia. Todos formamos parte de esta comunidad. Y ahora, queridos niños, queridos papás, queridas mamás, vamos a concluir nuestro programa y vamos a rezar. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a fundar esa iglesia siempre, a tener viva esa iglesia allí donde nos encontramos, que nuestra primera iglesia fundada es la misma comunidad. Y decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, estamos concluyendo el día de hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, como siempre, les dejo la bendición de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos por el día de hoy, le hacemos un chaucito y nos volvemos a encontrar la próxima con Aprendiendo con Jesús.